Cámara de Representantes aprueba aumentar a $2.000 monto de apoyo. Envía proyecto al Senado. La mayoría demócrata de la Cámara Baja logró este lunes aprobar un incremento de $600 a $2.000 en los depósitos directos que recibirán los estadounidenses, algo a lo que se opusieron varios republicanos pese a que el presidente saliente Donald Trump había exigido ese aumento. Con 275 votos a favor y 134 en contra, la Cámara de Representantes aprobó aumentar el monto de dichos cheques y envió la iniciativa al Senado, donde no está claro que la mayoría republicana vaya a apoyar ese incremento a pesar de las exigencias de Trump, del mismo partido. Para aprobar el aumento, la Cámara de Representantes necesitaba el visto bueno de 2/3 de sus miembros, por lo que era indispensable el apoyo de algunos de los miembros de la bancada republicana. En la sesión, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió a los republicanos que votaran a favor de la iniciativa para ayudar a las familias que han sido golpeadas con fuerza por la pandemia y han perdido sus trabajos o se enfrentan a otras dificultades económicas. El cheque de estímulo es real y por más dinero. ¿Cómo lograr que rinda más? Los republicanos solo tienen una opción: votar por esta ley o negar el dolor que sienten las familias. Rechazar esto sería negar los desafíos económicos a los que se enfrenta el pueblo estadounidense. Os pido un fuerte apoyo bipartidista, urgió Pelosi. Después de 5 días negándose a hacerlo el domingo, Trump finalmente ratificó un proyecto de ley, conocido como Omnibus, por valor de $2,3 billones y que incluía un paquete de estímulo de $900 millones para paliar el deterioro de la economía debido a la pandemia de COVID-19. Ese plan de rescate contiene pagos directos de $600 a todos los estadounidenses con una renta anual menor a $75.000. Pero el gobernante y los demócratas quieren que la cifra final sea de $2.000. Paradójicamente, Trump y los demócratas están de acuerdo en aumentar esos pagos, pero los republicanos están divididos. Unos apoyan el incremento por ser una idea popular entre los estadounidenses, y otros se aferran a la tradición del partido, que siempre había abogado por la disciplina fiscal y el control del gasto público. Además, esta división obliga a los republicanos a decidir si desafían o no al mandatario saliente, lo que podría tener consecuencias en la elección especial en el estado de Georgia. El 5 de enero, Georgia celebra elecciones para elegir a quienes ocuparán los 2 asientos que corresponden a este estado en el Senado Federal, algo que servirá para decidir qué partido tiene la mayoría en esa cámara. En Georgia, los 2 candidatos republicanos, David Perdue y Kyle Loeffler, están intentando mantener un complicado equilibrio al apoyar a Trump, pero sin llegar a decidir si están a favor de un incremento en los pagos directos. El Senado podría votar el martes sobre esta medida. Por otro lado, el gobierno de Vladimir Putin amenazó con ordenar el arresto del líder opositor Alexei Navalny si no regresa a Rusia. El Servicio Penitenciario Federal quiere que retorne desde Alemania y se presente inmediatamente en sus oficinas. El político se recupera del envenenamiento presuntamente provocado por agentes rusos con el agente químico Novichok. El Servicio Penitenciario Federal de Rusia amenazó hoy con una pena de cárcel al líder opositor Alexei Navalny, convaleciente en Alemania de un envenenamiento en agosto pasado con un arma química, si no se presenta inmediatamente en sus oficinas. Según el comunicado oficial publicado en su página web, el SPF acusa a Navalny de incumplir con su obligación de someterse a inspección por la condena suspendida de 3,5 años que le fue impuesta en 2014, por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía Ives Rocher Bostock. El SPF destaca que, según la revista británica Lancet, que la semana pasada publicó el análisis médico del opositor Navalny,
fue dado de alta el 20 de septiembre y el 12 de octubre ya había superado todas las secuelas de la enfermedad. Por ello sostiene que el condenado no cumple con la obligación que le fue impuesta por el tribunal y se niega al control por parte de la inspección penitenciaria. Además, recuerda que la legislación contempla un castigo para dichos casos, entre los que figura la anulación de la pena suspendida y su sustitución por una real, es decir, 3 años y medio de prisión. El SPF, en que dicha notificación insiste sobre la necesidad de personarse en sus oficinas a las 9 de la mañana del martes, ha sido remitida a su abogado, lo que ha sido confirmado por Vadim Kovtsev, en Twitter. En un primer momento el periodo de prueba para el opositor fue de 5 años, pero luego fue prolongado hasta el 30 de diciembre de 2020. Desde Alemania, Navalny reaccionó en su cuenta de Twitter. El SPF, basándose en el artículo de Lancet, exige que me encarcelen, pero disculpen, el artículo trata de que yo fui envenenado con Novichok. Eso significa que a nivel oficial del Estado reconoce el envenenamiento. ¿Dónde está el caso penal?, escribió. Navalny, que fue envenenado en agosto pasado en Siberia con el agente tóxico Novichok, aseguró que piensa volver a su país cuando reciba el visto bueno de los médicos alemanes. El servicio penitenciario se ha dirigido en varias ocasiones a los tribunales para que condenen a Navalny a una pena real, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2017 que las sentencias contra el opositor y su hermano Oleg, quien sí fue a prisión, fueron arbitrarias. Precisamente debido a sus antecedentes penales, Navalny fue inhabilitado y no pudo enfrentarse al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las elecciones de marzo de 2018, en la que este último fue reelegido. Navalny ha logrado irritar nuevamente al Kremlin en las últimas semanas al publicar 2 videos en los que acusa al Servicio Federal de Seguridad, FSB, antiguo KGB, de estar detrás de su intento de asesinato. El segundo video incluía una conversación telefónica con un supuesto químico del FSB, Konstantin Kudryavtsev, quien desveló que el arma química Novichok fue rociada en el calzoncillo del opositor en un hotel de la ciudad siberiana de Tomsk. El presidente ruso replicó en conferencia de prensa que Estados Unidos está detrás de dicha investigación y, por primera vez, justificó el hecho de que el opositor fuera vigilado por el FSB por contar con el apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Putin negó que haya pruebas para la apertura de un caso penal, aunque el comité de instrucción sí abrió esta semana un expediente penal por allanamiento de hogar cuando la colaboradora de Navalny, Lyubov Sobol, acudió al domicilio de Kudryavtsev en Moscú. Donald Trump es nombrado el perdedor del año por la prestigiosa revista alemana Der Spiegel. Nada es normal bajo Trump, explicó Der Spiegel en un artículo que justifica su nombramiento. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad, añade la publicación. Mientras, la distinción de persona del año de la revista Time cayó esta vez en sus rivales políticos Joe Biden y Kamala Harris. El presidente Donald Trump se hizo con un título ese mismo día, el de perdedor del año, otorgado por la destacada revista alemana de noticias Der Spiegel. La publicación justificó su nombramiento en un artículo titulado El perdedor del año, Der Verlierer des Jahres, y firmado por el jefe de su oficina en Washington, Roland Nelles, y el corresponsal con sede en Berlín, Ralph Neurkirch, en el que describen a Trump como un hombre que nunca se preocupó por el bien común, pero siempre por una cosa, él mismo. Nada es normal bajo Trump, añade la columna. Se niega a admitir la derrota. En cambio, habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad. El artículo también fustiga al Partido Republicano por su falta de resistencia a Trump y su política explícitamente divisiva. El antiguo partido orgulloso de Abraham Lincoln ha degenerado en una colección de imbéciles, sí, hombres,
sentenció con dureza la publicación. Esta columna se publicó el mismo día que la revista Time dio a conocer a Biden y Harris como las personas del año, sin dejar de mencionar los importantes desafíos que ambos tienen por delante al asumir las riendas del país en medio del peor momento de la pandemia del coronavirus y ante un país profundamente dividido. No es secreto que el presidente Trump no es muy popular en Alemania. Una encuesta del Pew Research Center del mes de enero mostraba que aproximadamente 3 de cada 4 alemanes no tenía confianza en el presidente estadounidense. Una opinión compartida por los ciudadanos de otros países europeos como Francia, Suecia, España o Países Bajos. Además, en el año 2015, Trump compitió por el título de Persona del Año de la revista Time, que le fue entregado finalmente a la canciller alemana Angela Merkel, quien encabezó este año la lista de mujeres poderosas de la revista Forbes este 2020. En aquel momento, Trump criticó la elección de Merkel como Persona del Año de la revista Time. Les dije que Time Magazine nunca me elegiría como Persona del Año a pesar de ser el gran favorito, escribió en 2015. Escogieron a la persona que está arruinando Alemania, añadió. Al año siguiente, en 2016, Trump finalmente se llevó el reconocimiento de la revista Time. Ya como presidente electo de Estados Unidos, actualmente, 4 años después, el actual mandatario se niega a admitir su derrota frente a Joe Biden y alega una trama de fraude electoral masivo sin ninguna evidencia, atacando incluso a aliados republicanos por no secundar sus teorías.